por este tiempo, Señor, que tú me permites tener y compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque esta oportunidad, Señor, que nos das, Señor, es muestra de tu amor, Señor. Bendigo a mis hermanos que se encuentran en sus hogares, Señor. Y Padre, yo te pido, Señor, que seas tú hablando hoy, Señor, que toda carne, Señor, quede atada a tu altar, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mí, Señor. Yo te pido, Padre, que solo sea yo, Señor, una mesera en tu mesa, Señor, y que seas tú, Señor, el que nos dé el alimento de hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quiero comenzar, hermanos, leyendo un versículo que se encuentra en Mateo 15:13. Nuestro tema de hoy, yo le puse lo que el Padre plantó. Y bueno, ahorita nosotros vamos a ver por qué, ¿verdad? Yo le voy a pedir, por favor, que me acompañe en Mateo 15:13. Mateo 15:13, en la versión 60 dice: pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Es aquí, no? Ok. Entonces, aquí está el versículo. Y, bueno, perdónenme si aquí estamos teniendo algunos detallitos. Lo que pasa es que estoy transmitiendo con la computadora de mi esposo y bueno, aquí estamos. Dice, respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Amén. Y yo quiero que vayamos también a Números 24, versos 6 y 7. Dice: como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Hermano, yo quiero hoy que nos basemos en este verso, ¿verdad? Porque nos menciona aquí dos árboles. O sea, nosotros al ver que en el verso de Mateo 15:13 dice que toda planta que el Padre no plantó, entonces hay cosas que el Señor no plantó, pero la Biblia nos deja claro que hay cosas que Él plantó, ¿verdad? Entonces, bueno, en Números 24:6 nos menciona dos árboles. Dice aloes, no es aloes porque el acento aquí en la palabra está en la A, entonces es aloes y cedros, ¿verdad? Y quiero yo hoy presentarle, si usted no lo conocía, al árbol aloe. Yo tampoco lo conocía, yo hasta que estuve estudiando este tema y me puse a investigar acerca de los árboles. Y a ver, un segundo, hermanos, perdón, tenemos aquí unos problemitas. Un segundo, hermanos, no tardamos. Parece que no se está transmitiendo. No se está viendo la presentación. Ah, ok. Ahí está, ya está. Ya está listo. Ahí está. Ok. Lo que están viendo es esto. Ok. Ay, disculpa, hermano, por las fallas. Bueno, le comentaba que yo me puse a estudiar acerca de estos dos árboles. Usted en casita seguramente, pues, teniendo su Biblia o su celular, ¿verdad? Que ahora ya lo usamos como Biblia. Ahí usted puede ver, ¿verdad? Los versos que leímos anteriormente. Pero bueno, le decía que yo quiero hoy presentarle a este árbol, ¿verdad? Se llama aloe. Y para mí fue impresionante porque de verdad, a lo mejor usted lo había visto, yo no. Este árbol
Conocía, por ejemplo, la sábila, que aquí le decimos aloe vera, ¿verdad? Cuando se extrae la pulpa de la sábila. Pero ya investigando acerca de este árbol y que yo de verdad me quedé impactada porque no lo conocía y ver el crecimiento que tiene este árbol. Para mí fue como, wow, porque ver la forma que toma, las raíces que tiene, yo dije, ahorita usted se va a sorprender cuando escuche lo que encontré sobre este árbol. Y bueno, este árbol, aquí se lo puse yo en una diapositiva, y dice, son curiosos aloes de porte arbóreo, de corteza gris y copa redondeada, que puede alcanzar los 15 metros de altura en el sudeste asiático. Alcanzan hasta 36 metros de altura. O sea, hay unos que miden 15 metros, pero como son originarios del sudeste asiático, alcanzan hasta 36 metros de altura. Florecen en invierno. Eso fue lo que a mí me llamó la atención, porque si el Señor nos está comparando como a estos árboles, ni dice que florecen en invierno, florecen hasta mediados de invierno, hasta ya llegada la primavera. Dice que soportan fuertes tempestades, alguna helada esporádica y de baja intensidad. Dice, de él se obtiene un valioso perfume, ya que la corteza secreta es una resina aromática, sobre todo cuando ya es viejo, y al quemar la madera desprende un perfume agradable. Entonces, yo al ver estos árboles, me ponía a pensar en la descripción que encontré en internet, esto lo puede buscar también, y dice que florecen en invierno, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que a mí me impactó, porque cuando nosotros estamos en medio de problemas, cuando estamos en medio de la tempestad, ¿qué espera el Señor de nosotros, verdad? Yo creo que a veces nuestra actitud cuenta mucho delante del Señor, no a veces, yo creo que siempre cuenta delante del Señor muchísimo. ¿Por qué? Porque si estos árboles florecen en invierno, que es una temporada difícil, a nosotros los momentos difíciles deben hacernos florecer, creo yo. Y dice que soportan fuertes tempestades. Hermano, cuando vienen las tempestades a nuestra vida, a tu vida, ¿verdad? Debemos nosotros de soportar. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestra fuerza, el Señor es nuestra roca, Él es nuestra ayuda en medio de la tribulación. Y estos árboles, me llama la atención que dice que desprende un valioso perfume. Yo me puse a investigar acerca de los perfumes que hacen de este árbol también. Y para mí fue muy tremendo, porque es un proceso un poquito complicado, ¿verdad? El árbol pues sufre cuando empiezan a podarlo, pero digamos como el interior de la planta tiene un aroma y tiene una sustancia que hace que el perfume no solo huela bien, sino que sea como un bálsamo en la piel. Y dice que ese valioso perfume está en la corteza secreta, entonces muy en el interior del árbol. Y cuando nosotros a veces el Señor nos poda, es doloroso porque sufrimos, ¿verdad? Pero es porque Él de nosotros quiere que nosotros cuando oremos, cuando roguemos, no sé si usted se acuerda que yo en la semana les compartía acerca de unos videos que subió nuestra hermana Lisney de Cuba, la pastora Lisney, y ella hablaba acerca de la oración, de la intercesión. Y en el último que subió, en la parte 7, hablaba acerca del ruego. Y
ella nos hablaba que el ruego es la clave para que nuestras oraciones sean escuchadas a través del clamor. Pero ¿cómo vamos a clamar? ¿Cómo vamos a rogar si no tenemos necesidad, hermanos? Nosotros rogamos y clamamos cuando nosotros estamos en una dificultad en casita, cuando tenemos dificultad en nuestra vida, en nuestras familias. Tal vez a usted le ha pasado, a nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado, que de repente entramos en dificultad y es cuando más clamamos, cuando más oramos y estamos sufriendo como aquel arbolito. Pero la palabra dice se lo voy a leer en Salmos 142:7, en la versión lenguaje actual. Dice, recibe mi oración como una ofrenda de incienso. A ti elevo mis manos como una ofrenda en la tarde. Entonces, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros estamos que dentro de nosotros rogándole al Señor y que a veces uno siente ese dolor tan grande y que dice, Señor, a ti elevo mi oración, Padre, porque sabemos que orar y clamar no es lo mismo, ¿verdad? Orar es cuando nosotros hablamos con el Señor y le pedimos algo, pero clamar es un grito desesperado que viene dentro de nosotros. Pero ¿cómo clamamos? Es porque estamos sintiendo dolor. Entonces ese árbol cuando es podado siente dolor. Y entonces decía aquí que es cuando se obtiene de él ese perfume que está en la corteza secreta, ¿verdad? Y me llama la atención también que dice, sobre todo cuando ya es viejo, ¿verdad? Yo lo veía de esta manera. Para mí, cuando nos habla de viejo, yo lo relaciono con la madurez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno espiritualmente, a veces no se necesita ser maduro para orar, pero para clamar uno necesita cierto grado de madurez, porque no cualquiera lo puede hacer. Usted vaya y pídale a un jovencito que clame, si él tiene la madurez espiritual, lo va a hacer. Pero hablando espiritualmente, si no lo tenemos, no vamos a poder, nos va a costar trabajo, porque cuando uno es espiritualmente inmaduro, incluso hasta adorar cuesta trabajo. Pero cuando ya no nos importa nada y decimos, Señor, no me importa quién me vea, no me importa el que tengo al lado, no me importa lo que pasa a mi alrededor, y empezamos a adorar y empezamos a clamar, ¿verdad? Ahí es cuando ya no nos importa eso. Es porque nosotros hemos alcanzado ese nivel de madurez para decir, me voy a despojar de todo lo que tengo. Y no me importa que digan que el que tengo al lado, que si estoy llorando, que si me tiro al piso, no me importa, ¿verdad? Aquí me voy a quedar en el Salmo 141:2. Y yo estaba investigando también acerca de el cedro, porque nos habla también en el primer versículo, en Mateo 15:13, nos habla acerca del cedro, ¿verdad? Ya aprendimos acerca del árbol aloe. Y buscando acerca del cedro, aquí se lo presento. Estos árboles crecen súper altos y van como por niveles. Si usted ve el árbol, viene un nivel, luego viene otro y encima de ese otro, y crecen como en pirámide. Y ahí yo puse esa comparación porque ve a las personas que están abajo, ¿verdad? No se está viendo la presentación. Ok, me dicen que no se está viendo la presentación. Hermano, le pido disculpas. Déjenme ver si lo podemos arreglar. Si no sin presentación, hermanos. Perdóneme, pensé que usted la estaba viendo, pero me dicen que no se ve. Tienes que salir.
Hermano, por favor, repórtenos su sintonía, repórtenos si está bien. Bueno, creo que yo aquí sí lo estoy viendo. Ah, no, ¿verdad? No, pero no sé. Bueno, yo aquí sí lo veo. Hermano, presentación. Creo que estuvo. Está. Ok, ya ahí lo tenemos listo. Pero Ok. pero no cambia. Tiene que cambiar. Ok, dice la... Bueno, yo aquí sí lo veo. Sí, pero no cambia. Cuando cambia, Ok. Sí, es que parece que no están cambiando las diapositivas, hermanos. Entonces... ¿Ya? Ah, Ok. sí, Pepe no se la puede ver. Pero aquí tú sí la puedes ver. Ellos no van a poder ver la No, presentación. vosotros. Hermano, discúlpeme, mira, yo anoche le preparé la presentación porque me interesaba que vieran los árboles, pero bueno, estamos teniendo problemas y a veces estas cosas pasan cuando es en vivo. Ni modo. Bueno, es lástima que no va a poder ver usted el árbol, me interesaba mucho que lo viera. Pero bueno, usted me cree, ¿verdad? Si no, usted en casita lo investiga. Y bueno, aquí dice... Bueno, yo investigué acerca del cedro. Le contaba que crece en forma de pirámide y que va por niveles. Y dice que el cedro significa resistencia, por obvias razones. Es un árbol fuerte. Y llega a crecer hasta 40 metros de altura. En los más jóvenes sus primeras ramas son ascendentes y en los viejos sus ramas crecen tanto que se encorvan hasta tocar el suelo. Las raíces del cedro miden lo mismo hacia abajo que lo que miden hacia arriba. Aquí hay un... Bueno, esto no está viendo la presentación, es que hay un errorcito. Pero bueno, imagínense que lo que el árbol crece hacia arriba, sus raíces miden lo mismo debajo de la tierra. O sea, es impresionante la fuerza con la que ese árbol se agarra. Por eso ese árbol soporta fuertes tempestades. Y dice que en otoño e invierno son resistentes a vientos fuertes y fríos a tal punto que pueden estar cubiertos de nieve y no se dañan. Entonces, yo le puse por aquí un árbol que ya es viejo, pero quiero que usted... es que no lo ve. Pero esos árboles crecen enormes, tienen unas ramas impresionantes. Entonces, se hacen tan pesadas esas ramas que cuelgan a tal punto que el árbol como que hace esto, como que se encorva y sus ramas tocan el suelo. Eso es interesante porque ya es un árbol maduro, ya es un árbol viejo. Entonces, ¿qué pasa con la madurez de este árbol? Hace que el árbol, si lo vemos como si fuéramos nosotros, este árbol, usted piensa que cuando yo le hablo del árbol estoy hablando de usted, ¿verdad? Comparado como árbol en la palabra y que fueron de las cosas que el Señor plantó. Entonces este árbol alcanza esa madurez y sus ramas se encorvan, es decir, se humilla hasta el suelo y ya no le importan los títulos, ya no le importa que tal vez no lo reconocen públicamente, sino que él
se humilla delante del Señor, ¿verdad? Pero solo cuando alcanza la madurez. Porque un árbol joven no hace eso. Usted tal vez lo vio en la primera diapositiva que le puse acerca del cedro, que era un árbol enorme. Y el árbol joven no hace eso porque es inmaduro todavía. Sus ramas apenas van hacia arriba, pero cuando ya es maduro, se humilla, ¿verdad? Y le había puesto también un árbol lleno de nieve. Tiene una carga de nieve. La diapositiva que yo le había puesto, ahí se la vamos a mandar. Pero está tan cargado de nieve este árbol y me sorprende que sus ramas no se doblan ni tantito. Están como si estuviera en primavera. Sus ramas no se doblan, el árbol no se cae, no se seca, no se quema con la nieve. Es fuerte, resiste, ¿verdad? Y estos árboles están en la montaña. Algunos como el que yo le puse en la primera diapositiva, que sí alcanzó a ver. Entonces no están ni siquiera en la montaña, están en una ciudad, parece ser. Y vamos a ver, en el Salmo 92, 12 al 14, la versión 60 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Qué hermoso, porque dice plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Aún en la vejez fructificarán. O sea, imagínense, a veces se me venía a la mente Sara, ¿verdad? Que ya tenía cierta madurez, ya era grande de edad, dice la palabra. Y cuando el Señor le dijo que iba a tener un hijo, ella se rió, ¿verdad? Lo dudó, y por eso es que le ponen Isaac al niño. Isaac significa risa. Pero cuando nos habla que en la vejez fructificarán, hermano, dele gracias a Dios. No lo vea literal, véalo de la manera espiritual. Que aunque nosotros a veces ya hay quienes tienen muchos años en el camino del Señor, como decía mi esposo el otro día, y que hay cosas que en la palabra no conocían. Pero cuando uno conoce la palabra y empieza a dar esos frutos tan bonitos, ¿verdad? Y que son frutos agradables delante del Señor. En Primera de Reyes 6:16, en la versión 60, dice: asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. En este verso nos está hablando acerca del rey Salomón. De hecho, este árbol, el cedro, se conoce como cedro del Líbano o cedro de Salomón. También así es conocido. Porque nos dicen en Primera de Reyes 6, si ustedes en casita lee todo el verso, vemos que Salomón está construyendo el templo y empieza a recubrir ciertas partes del templo con madera de cedro. A cubrir fue lo que me llamó la atención. ¿Por qué? Porque el cedro es resistente. Y entonces yo veía que nuestra función, si nosotros somos cedros, nuestra función dentro de la iglesia es cubrir la iglesia del Señor, es cubrir a nuestros hermanos. Quiero que usted vea la diferencia entre cubrir y encubrir, porque no es lo mismo. Dice que él cubrió el templo, cubrió la casa del Señor, ¿verdad? Con cedro. Y nosotros, siendo cedros, nos toca cubrir a nuestros hermanos, ¿verdad? No que llegue un hermano de repente y que viene tal vez de pecar, ¿verdad? Y que llega y nos cuenta, o que llega a la iglesia y que porque se había alejado un tiempo, como el hijo pródigo, y cuando regresa, nosotros ¿cómo lo vamos a recibir? ¿Lo vamos a recibir con alegría? ¿O lo vamos a recibir como al hijo pródigo lo recibió su hermano, ¿verdad? O como el padre lo recibió. Porque podemos ver dos ejemplos. Uno que vemos cuando el hijo pródigo llega y que venía de pecar.
y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, viene con ese sentir de vergüenza, con ese sentir de no merezco nada, no merezco el perdón de mi padre, ¿verdad? Porque él se tuvo que humillar para poder pedir perdón. Y imagínense que de por sí es difícil pedir perdón. No sé si a usted le cuesta, pero a mí me cuesta pedir perdón. A veces, porque pues uno se tiene que humillar, hermano. Uno tiene que decir, perdón, me equivoqué, fue mi error. Y, a veces uno hasta llora. Ahora me imagino cómo llegó el hijo pródigo en ese estado de, perdóname papá, tenías razón, no tenía por qué haberme ido, no tenía por qué haberme malgastado la herencia que tú me diste. Y el padre dice, aquí se lo voy a leer, dice en Lucas 15:22, pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Pero dice vestidlo, dice cúbranlo, ¿verdad? Y traed el becerro más gordo, matadlo y comamos y regocijémonos. En cambio, yo puedo ver la actitud de su hermano, ¿verdad? En el el pasaje de Lucas 15:27-30, dice, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. En el 29 dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ¿verdad? Ya no le decía a mi hermano, le decía, tu hijo. O sea, con qué desprecio hablaba de su hermano. Que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. ¿Cómo sabía el hermano en dónde estaba el hijo pródigo? ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía que se había malgastado sus bienes con rameras? O sea, era porque él también andaba en esos lugares. Y muchas veces, hermanos, nosotros cometemos el error de que cuando llega uno de nuestros hermanos a la iglesia, llega lastimado, ¿verdad? Por las cosas que él padeció después de haberse alejado. Y nosotros no recordamos muchas veces de dónde nos sacó el Señor. Y es muy fácil para nosotros juzgar y decir, ya llegó el hijo pródigo, porque así dicen muchos en las iglesias, ¿verdad? Ya no dicen, ay, el hermano, gloria a Dios, que regresó, el hijo pródigo ya volvió, ¿verdad? Y quiero ponerle otro ejemplo. Aquí en este que vimos cómo el padre cubre a su hijo. No encubrió su pecado porque estaba consciente de lo que había hecho, pero como el hijo había pedido perdón, su padre lo cubre. Pero podemos ver también permítame, es en Génesis 9:20-23, en la versión 60. Se lo voy a leer. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Este es otro ejemplo. Primero vimos cómo un padre cubre a su hijo, y ahorita vemos cómo los hijos cubren a su padre, ¿verdad? Pero Noé tenía esos 3 hijos. El primero, ¿qué hizo? Con el dedo señalador, ¿verdad? Dice la palabra que vio la desnudez de su padre. ¿Y cuántos hijos a veces somos así? Hablando en lo espiritual, ¿verdad? Si lo vemos en lo espiritual, vemos el primer ejemplo que un padre, un
un padre espiritual cubre a sus hijos. Yo ayer estaba viendo uno de los servicios de Guatemala, compartía nuestro apóstol, y él dijo, si alguien viene y se mete con ustedes y los quiere engañar y se quiere llevar a mis ovejitas, él decía, yo me le voy encima, salgo con todo y voy a pelear por usted porque son ovejitas que el Señor me dio a mí. Y yo los voy a cubrir, decía él. Entonces, un padre espiritual cubre a sus hijos. No anda divulgando sus pecados, no anda diciendo, ay, es que este viene de tal cosa, este salió de aquí o este salió de allá, o que la hermana fulana era esto antes de llegar a Cristo. No, un padre cubre. Pero cuando lo vemos aquí con el ejemplo de Noé y sus hijos, vemos que también hay hijos señaladores, hijos que ven la desnudez de su padre y que en lugar de cubrirlos se encargan de solo ver los errores y andarlos divulgando en la iglesia y con sus hermanos. Ah, es que como se equivocó. Ah, es que como tuvo una falla, tuvo una falta, ya no es mi padre espiritual. Entonces, hermano, o somos o no somos, ¿verdad? La Biblia dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Pero también hay hijos que cubren a sus padres, como lo hicieron Sem y Jafet, o Jafet, como le dicen algunos, que se encargan de cubrir a sus padres y que no importa. Usted no anda diciendo nada, mire, el pastor se equivocó, pero usted, calladito. Vamos a cubrir a nuestro pastor, a nuestra madre espiritual. No digamos nada. Porque en el verso 23 de Génesis 9 dice que ellos pusieron la ropa sobre sus hombros. O sea, ellos tomaron la responsabilidad. Porque los hombros nos hablan de la responsabilidad. Y dice que andando hacia atrás, o sea, sin ver, lo cubrieron, ¿verdad? O sea, sabían que era cierto lo que su hermano había dicho. Pero no se fueron directo a ver los errores del padre, sino dijeron, no, nosotros no nos interesa ver lo que este vio, yo lo voy a cubrir. En Gálatas 6:1, en la Biblia de las Américas, dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, vosotros que sois cedros, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Verdad? A veces cuando nosotros muy fácil juzgamos, no nos ponemos a pensar que tal vez lo que le pasó a nuestros hermanos o nuestros padres espirituales nos puede pasar también. ¿Y cómo vamos a querer que sean con nosotros? ¿Cómo vamos a querer que nos reciban? ¿Cómo vamos a querer que nos traten? ¿Verdad? Nosotros también tenemos que actuar como nos gustaría que actuaran con nosotros si estuviéramos en su lugar. La hermana Lisney, la pastora, decía en esas cápsulas que yo le mandé, decía que un intercesor, alguien que ora, tiene que ponerse en los zapatos de la persona que está pidiendo. Decía, uno no puede ser un intercesor si no se pone en los zapatos de la otra persona. Porque entonces solo está orando de labios hacia afuera. Pero cuando uno se pone en el lugar de la persona, cuando uno dice, yo siento su dolor, siento lo que él está sufriendo, entonces podemos orar, ir delante del Señor, interceder y rogar y clamar por nuestros hermanos. En 1 de Pedro 4:8 dice, sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, porque el amor cubre multitud de pecados. En el Salmo 1:3 dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo
y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Y yo me ponía a ver, a pensar, mejor dicho, que a veces nosotros en casita, ahorita que estamos con lo de la pandemia, hermano, ¿tú de qué te estás llenando en casa? Mire, como dice mi papá, ¿verdad? Mi papá biológico y padre espiritual, a veces cuando predica dice, me voy a ministrar con usted. Yo hubo un tiempo en que llegaba la hora de ver las noticias y las ponía en la tarde mientras estaba cocinando. Y veía tantas cosas horribles, hermano, porque las noticias usted sabe que es una buena entre 1,000,000 y todas son malas, que asaltaron no sé qué, que desapareció no sé quién, que mataron a no sé quién, que se pelearon, que las guerras, que no sé, puras malas noticias. Y eso nos estresa, hermanos, ¿verdad? No es malo ver noticias, ni le estoy diciendo que no las vea, porque es importante que estemos informados. Pero todas esas malas noticias nos estresan, nos ponen mal, nos preocupamos de más, porque a veces ni siquiera está pasando donde nosotros estamos y estamos viviendo con esa angustia. Es importante saberlo, como lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en Afganistán, para interceder por nuestros hermanos, pero no para que usted, para que eso le robe la paz, ¿verdad? Y terminando las noticias venía un programa de espectáculos horrible que yo me quedaba como de repente ya picada viendo ahí puros chismes, hermano. Y, y al rato yo ya sabía que fulana, que hizo, que no sé qué, que el actor no sé qué, hasta que como que me cayó el 20 y dije, ¿de qué me estoy llenando? ¿Por qué estoy viendo esas cosas? Ni siquiera me edifican. Entonces empecé a cambiar eso y dejé de ver noticias, hermano. Le soy sincera, dejé de ver noticias. Ahora lo que hago es que busco en internet lo que me interesa. Por ejemplo, ahorita con relación a la pandemia, lo que tiene que ver con el lugar en donde vivimos y si ya cambiamos de semáforo, y en las redes sociales ya uno pues también se entera de ciertas noticias y digo, bueno, para mí en lo personal es mejor así. ¿Por qué? Porque veo solo lo que necesito ver, lo que es necesario ver, pero ya todo lo demás que no me edifica, ya no lo veo. Y hablando de este programa de espectáculos, yo dije, no, pura basura, de verdad es pura basura, porque ni me trae nada bueno, ni me beneficia, ni... Entonces yo me estaba llenando de eso y dije, no, qué horror. Entonces, le voy a decir lo que hice. En mi celular empecé, dije, bueno, voy a cocinar y haciendo la comida y lavando trastes y demás. Ya sabe, ¿verdad? Uno como ama de casa, pues casi todo el tiempo, o en al menos mi caso, me la paso en la cocina porque se levanta uno y prepara el desayuno y ya terminan de desayunar y uno está viendo qué hacer de comer y en lo que hace uno el aseo de la casa ya está pensando en qué va a hacer de cenar porque el día se va rapidísimo. Entonces me puse a buscar prédicas y dije, bueno, pues ahora voy a poner prédicas. Y escuchaba a nuestro apóstol, escuchaba al apóstol Germán, me puse a ver el retiro y entonces dije, no, si de algo me tengo que llenar, que sea de la palabra mejor. ¿Por qué? Porque la palabra que nosotros acabamos de leer en Salmo 1.3 dice, será como árbol firmemente plantado, firmemente, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando vengan las tempestades, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Si no estamos llenos del Señor, cuando nosotros estamos pasando por dificultad, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo va a ser nuestra respuesta delante del Señor? Mire, ayer se estuvo transmitiendo, yo por ahí le compartí el link, un servicio especial para aquellos hermanos que habían perdido un familiar.
Y yo me conecté y empecé a escuchar todo lo que nuestro apóstol compartía, lo que compartían nuestros hermanos, porque hubo un lapso en donde les permitieron compartir un ratito o dar testimonio acerca de lo que ellos habían vivido en esta pandemia con sus familiares. Y yo dije, Señor, de verdad que la actitud que mis hermanos tomaron, ¿cómo hubiera reaccionado yo? Porque hubo muchos hermanos que en medio de su dolor dijeron, Señor, yo te agradezco por el tiempo que me prestaste a mi familiar, te agradezco por el tiempo que me lo diste, porque lo conocí, porque tuve oportunidad de mostrarle mi amor en persona, pero Señor, yo te lo ofrendo. Y yo escuchaba todos los testimonios, hermano, de verdad a mí se me salían las lágrimas, porque yo decía, Señor, eso solo lo puede hacer un maduro. Porque alguien que no es maduro, ¿cómo hubiera reaccionado? Señor, ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué no escuchaste mi oración? Pero estos hermanos maduros, hermanos cedros, ellos entendieron que para todo hay un tiempo y que sin la voluntad de Dios no pasan las cosas y que el tiempo de sus familiares había llegado. Y ellos pudieron soltarlos con la convicción de que iban a la presencia del Padre Celestial y que iban a estar mejor. Hermano, si a ti te llega una tempestad, si a ti te llegan los problemas, ¿cómo vas a actuar en medio de ellos? ¿Cuál va a ser tu actitud ante esa tempestad? Nos vamos a humillar delante del Señor. Si es que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque la palabra dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo vamos a actuar, hermano? ¿Las tempestades nos van a mover? ¿O vamos a ser como este cedro que soporta las tempestades, soporta las fuertes nevadas y nada lo dobla? ¿O vamos a ser como el aloe que florece en el invierno? Y que a veces es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que como no damos frutos, el Señor dice, pues te voy a meter en la prueba. Y vas a sufrir y te voy a podar. Y en medio de ese invierno es como nosotros logramos florecer. Porque a veces decimos, el Señor no me ama o el Señor ya no está conmigo porque estoy pasando esta tribulación y el Señor no me escucha, ya no se acuerda de mí y no escucha mis oraciones. Hermano, es necesario para que tú des fruto, para que florezcas. Cuando usted poda una plantita, pueden pasar dos cosas. O se marchita o florece. ¿De cuál vamos a ser, hermanos? ¿De la que florece, de la que se la pasa renegando y diciendo, es que Señor, tú no me escuchas? ¿O va a ser de la que dice, Padre, en medio de la tribulación yo te doy gracias, te doy gloria, Señor, porque nada pasa sin tu voluntad? ¿Verdad? Y mire, hermano, usted tiene que florecer. Yo le invito, hermano, a que si de verdad usted está pasando por tribulación, levante sus manos al Señor y dígale, Padre, yo te doy gracias. La Biblia dice que debemos de dar gracias a Dios en todo tiempo. Y solo el Señor sabe por qué hace las cosas. El Señor no hace nada con despropósito. El Señor para todo tiene un plan, para todo. Y volviendo al punto en donde en esta pandemia hay muchos familiares que se nos adelantaron, hay muchos familiares que ya están con el Señor, ¿verdad? A veces no lo entendemos, a veces decimos, Señor, pero era tan joven, tenía tanto por delante, o teníamos, como decían ayer unos hermanos, ¿verdad? Teníamos planes. Y yo escuchaba que una hermana le preguntaba al apóstol Germán, le decía, estoy tan triste, le decía, porque en esta pandemia perdí a mi prometido y teníamos tantos planes juntos
nos íbamos a casar, apenas íbamos a comenzar nuestra vida juntos y estoy sufriendo mucho y yo no entiendo por qué Dios no escuchó mi oración y por qué se lo llevó, porque me lo quitó, decía ella. Y el apóstol Germán le decía, mira, tú no sabes por qué el Señor se lo llevó, posiblemente, decía, le iban a quedar secuelas de todo lo que él estaba viviendo estando en el hospital o por este virus. Tú no sabes si a lo mejor ya casados tú ibas a estar sufriendo junto con él por todas las cosas o tratamientos que iba a necesitar y demás. Y había un pastor con el apóstol Germán ese día y él dijo, yo quiero dar un testimonio. Mira, hermano, ¿por qué le cuento todo esto? Porque a veces eso nos fortalece. Y él decía, este pastor, no recuerdo su nombre, pero él decía, mi esposa y yo perdimos un hijo. Tenía 7 añitos el niño. Y dice, porque él estaba mal del corazón. Y le hicieron varias cirugías y la última que le hicieron ya no soportó y falleció. Y dice que él y su esposa pues le costó mucho trabajo procesar todo eso durante mucho tiempo hasta que conocieron a un médico cardiólogo que él les explicó a detalle, pero mire, con tal detalle que ellos como que eso les abrió los ojos porque no entendían y él les dijo, bueno, de acuerdo a lo que ustedes me cuentan que el niño tenía, yo quiero decirles lo siguiente, su hijo si hubiera seguido viviendo, conforme el niño crece, crece el corazón y cada año o en menos de un año iba a estar teniendo cirugías todo el tiempo. ¿Esa vida querían para su hijo? Imagínense una persona que toda su vida iba a vivir con cirugías del corazón o en el corazón. Hermanos, el Señor en su misericordia, decía el pastor, se lo llevó. Y nosotros entendimos que fue la misericordia de Dios y que nadie lo pudo haber amado más que el que le dio la vida. Entonces, hermano, Dios no tiene despropósitos. Dios a veces en su amor y en su misericordia, ¿verdad? Permite que las personas partan a su presencia. Y yo le quiero compartir un pasaje. Yo no pensaba compartirlo, pero no sé, Dios pone en mi corazón compartirle este verso si es que usted ha perdido un familiar. Dice en Isaías 57:1, se lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Me gusta mucho esta versión porque tiene palabras que a veces en las otras versiones a veces no entendemos. Y en esta traducción usted puede verlo un poquito más claro. Dice Isaías 57:1. Isaías dijo, muere la gente honrada y a nadie le llama la atención. Desaparece la gente buena y nadie entiende que la muerte los libra de sus males. Hermano, Dios a veces está librando a esas personas de que se pierdan. Y en su amor y en su misericordia, ellos alcanzan oportunidad en el último momento. El Señor les da oportunidad, parten con el Señor y son salvos, hermano. Y pues eso es lo que yo quiero compartirle hoy. ¿Cómo vamos a saber nosotros? Para finalizar, quiero compartirle Mateo 7:20. ¿Cómo vamos a saber si nosotros somos árboles del Señor? Dice Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Porque hay árboles que son del Señor y hay árboles que no son del Señor. Por eso dice en el primer verso que leímos, que dice que toda planta que el Padre no plantó, entonces hay árboles que el Padre no plantó, ¿verdad? Será desarraigada. Hermano, usted se va a dar cuenta, como dice Mateo 7:20, por sus frutos los vamos a identificar. ¿Quiénes son árboles del Señor? ¿Verdad? Y si usted ha tenido frutos que no son del Señor, hermano,
Y que usted tal vez piensa, entonces yo no soy árbol porque no tengo esos frutos. ¿Qué frutos? Los que nos habla Gálatas 5, dicen, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Empieza a mencionar ahí en Gálatas 5 están los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Si usted va y busca ese verso y dice, yo no estoy dando frutos del Espíritu, tal vez no soy árbol, hermano, yo le quiero decir, no pierda la esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor puede hacer trasplantes, el Señor puede trasplantar ese árbol a su huerto, ¿verdad? Y si usted no conoce del Señor, hoy yo le hago la invitación para que reciba al Señor en su corazón y que usted sea parte del huerto del Señor, que pueda ser un árbol de Dios y le puede decir, Señor, quiero ser trasplantado, Señor, a tu huerto. Ya no quiero seguir dando frutos de la carne, ahora quiero dar frutos del Espíritu. Pero para que eso pase, nosotros necesitamos pedírselo al Señor. Porque Dios conoce nuestros corazones y sabe lo que nosotros necesitamos antes de que se lo pidamos. Pero Él quiere, a Él le gusta que nosotros con nuestros labios confesemos, que le pidamos. Y Él no nos lo va a negar, hermanos. Entonces yo le invito a que si usted no ha sido un árbol del Señor, que le diga, Padre, hoy quiero formar parte de tu huerto. Sé que el trasplante me va a doler porque hay cosas que tengo que dejar. Pero Señor, yo quiero ser trasplantado. Estoy dispuesto a pagar el precio. Como tú lo pagaste por mí, ahora yo estoy dispuesto a pagar el precio para poder entrar, ¿verdad? Vemos a una Ruth que cambió su genealogía. Entró a la genealogía de Jesús porque ella no era, ¿verdad? Y ella estuvo dispuesta y dijo, yo quiero. Voy a dejar todo lo que en Moab no me permitía entrar a esta nueva tierra. Y ella logró cambiar eso y entrar a la genealogía de Jesús. Y vemos que eso a ella le costó, porque se tuvo que humillar. Porque Noemí le dijo, te vas a ir a acostar a los pies de vos, ¿verdad? Y ella obedeció. Entonces, para que nosotros podamos cambiar, hermanos, esas cosas, tenemos que humillarnos. Si tenemos que pedir perdón, hermanos, hagámoslo. Ahora que tenemos tiempo, hermanos, hemos visto en esta pandemia cómo gente sana, cómo gente tan joven se ha ido. Hermanos, no sabemos cuándo va a ser nuestro tiempo. Y es mejor decirle, Señor, no importa lo que venga, a mí nada me va a tirar. Yo voy a seguir adelante y a mí las tormentas no me van a hacer retroceder. A mí los problemas y las situaciones que yo estoy viviendo en casa no me van a hacer que yo vuelva atrás, Señor. Hermanos cedros, yo hoy los invito a que pongamos nuestra vida en manos del Señor y que le digamos, Señor, tú sabes mi tiempo y el tiempo que yo tengo en esta tierra, Señor, quiero aprovecharlo, quiero dar frutos y quiero humillarme delante de ti si lo tengo que hacer, Señor, y delante de mis hermanos también. ¿Por qué? Porque si tengo que pedir perdón es ir y humillarme. Señor, ayúdame. Amén, hermanos. Vamos a orar para cerrar este tema. Yo le pido que en casita usted cierre sus ojos y que le diga, Padre, yo te pido, Señor, que me ayudes a soportar todo, Señor, lo que ha de venir. Padre, yo quiero ser como esos árboles plantados en tu casa, Señor. Quiero, Señor, que mi oración suba como un perfume agradable delante de tu presencia, Señor. Quiero, Señor, que seas tú, Señor, conmigo en toda situación, que seas mi fortaleza, Señor. Quiero dar los frutos, Padre,
dulces de los que habla tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder, Señor, caminar, Señor, en este tiempo, Señor, tan difícil que estamos viviendo, conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú quieres, Señor, y amarte cada día. Amar, Señor, a mis hermanos, cubrir a mis hermanos, Señor. Danos la sabiduría, Señor, para poder actuar en cada situación que se nos presenta día a día, para poder ser, Señor, de acuerdo a tu corazón, Señor, para poder, Señor, fructificar en medio del invierno, Señor, y que esta pandemia nos sirva, Señor, para acercarnos más a ti, Señor, no para enfriarnos, Señor, sino para estar más cerca de ti, Señor, para poder definirnos y tomar buenas decisiones, para poder santificarnos, Señor, para poder pasar tiempo con nuestra familia, Señor, y poder, Señor, restaurar lo que tenga que ser restaurado, Padre. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por este tiempo. Amén. Hermano, Dios le bendiga. Le recordamos que tenemos cultos en la semana. El miércoles tenemos nuestro discipulado a las 7 de la tarde. Los que son de Casa de Dios también lunes y martes pues nos conectamos con nuestro pastor, ¿verdad? También allá en la Ciudad de México. Y bueno, el jueves tenemos intercesión y el viernes nuestra clase de niños. Y le agradezco por su tiempo, que el Señor lo bendiga. Le mando un fuerte abrazo a la distancia, cuídese mucho. Y si tiene que salir, bueno, pues ya sabe, con las medidas, y si no, quédese en casita. Dios le bendiga, hermano. Hasta luego.